La articulación radiocarpiana está estrechamente relacionada tanto con las funciones de la muñeca como de la mano. Por eso tomamos estas lesiones en conjunto. Estos son los temas que vamos a desarrollar a continuación: fractura de Colles, Bennett, Rolando, Haas, Malefinger y Boutonniere. Los huesos del carpo están constituidos. Por un lado tenemos el cúbito irradio, por otro lado escafoide semilunar piramidal, trapecio, trapezoide, hueso grande y hueso ganchoso. Es decir, el carpo está distribuido en dos filas del carpo. En una fila, la fila distal y la fila más proximal. A este nivel existe la articulación de la muñeca. Por el lado de la articulación radiocubital tenemos la superficie articular del radio, que está con una pequeña cresta para que se adapte la faceta semilunar y del escafoide. Pero por el lado del cúbito hay una disposición que se denomina el fibrocartílago triangular, que se inserta por un lado en el radio, por otro lado en la apófisis estiloides del cúbito y a su vez en los ligamentos semilunares del carpo. Este es el ligamento del fibrocartílago triangular, tiene una fuerte inserción en la apófisis estiloide del cúbito, es decir, cuando hay una fractura, este nivel se altera bastante su estructura y por sobre todas las cosas tiene por funciones estabilización de la muñeca. ¿Qué sucede en la muñeca? La pronosupinación, una supinación de 90 grados y una pronación de 85 grados aproximadamente. Y se hace en dos superficies articulares. Por un lado, la proximal, que ya habíamos visto como la cúpula radial se articula con el cúbito a través de la cavidad sigmoidea menor y es contenida por este ligamento anular y el ligamento cuadrado de Nucet. Pero por el lado de la muñeca tenemos la articulación radiocubital distal, donde el radio le ofrece una cavidad sigmoidea para que se articule la cabeza del cúbito con su estiloide cubital. El ligamento triangular que habíamos visto recién nos sirve para ampliar esta superficie articular. Ahora bien, ¿qué pasa con la supinación? Generalmente la supinación tiene que ver el antebrazo. Cuando no interviene el hombro, hablamos de una supinación verdadera, como en este caso. En cambio, cuando hablamos de pronación, se puede compensar esa pronación por la abducción del hombro, como en este caso, que podemos tener con un 90 grados de abducción del hombro, podemos alcanzar una pronación de 90 grados aproximadamente. La posición funcional de la muñeca, si bien es cierto el menor gasto de energía está en pronación, en posición neutra hacemos este tipo de actividad, lo mismo que en semipronación para levantar una cuchara o en pronación cuando estamos escribiendo. Es decir, necesita un mínimo gasto muscular para que esos músculos tengan un equilibrio de agonistas y antagonistas. Un ejemplo clásico de un movimiento completo de pronación y supinación es cuando tenemos este mozo que lleva con la bandeja y extiende la mano y la va a poner prácticamente en supinación para apoyar el contenido de la bandeja en la mesa. Lesiones traumáticas de la muñeca, las más frecuentes por lejos en personas mayores posmenopáusicas, es la fractura de Colles. Se denomina fractura de Colles la que toma la metáfisis distal del radio hasta 2,5 centímetros por encima de la superficie articular. Esa zona metafisaria se caracteriza porque tiene una disminución del contenido de las trabéculas óseas y hace que la misma se evidencien en los casos de algún proceso metabólico óseo como es la menopausia. Es decir, que es lesionada por fuerzas de baja energía, es decir, una persona joven, una chica de unos 20 y pico de años, no va a sufrir una fractura de Colles ante una misma caída, más bien va a sufrir de lesiones que van a comprometer la articulación, es decir, van a tener trazos intraarticulares.
Es decir, que esta fractura es un marcador de osteoporosis en mujeres posmenopáusicas. Otros marcadores son, por ejemplo, la fractura de cadera, ya sea medial o lateral, y la fractura de columna por aplastamiento vertebral. Este es un hueso trabecular normal y acá vemos un hueso francamente osteoporótico. La inclinación dorsal de la muñeca del radio es de aproximadamente 11 grados y tiene una inclinación medial de 23 grados. La estiloide radial es un poco más larga respecto a la estiloide cubital. Esto vamos a ver bien porque estas estructuras se modifican cuando hay una fractura en la zona. Como vemos una muñeca fracturada, hay una desviación radial con una prominencia del cúbito, ya se hace más evidente, ya se aproxima más hacia distal la cabeza del cúbito y esa prominencia da una deformidad característica a la muñeca. Por otro lado, es en el perfil vamos a tener una deformidad en dorso o vientre de tenedor, que es lo que caracteriza a la fractura de Cole. Este esquema de Deptot es un esquema radiográfico donde vemos que hay una línea que pasa por el semilunar, el hueso grande y el tercer metacarpiano. Cuando hay un desplazamiento por esta fractura, esta línea se altera, entonces se produce lo que se llama una deformidad en bayoneta. Disminución de la cantidad de trabéculas óseas en la metáfisis del radio, como en la metáfisis de todos los huesos osteoporóticos. Cuando la fuerza de compresión axial impactan en el radio, se produce un acortamiento del mismo, se colapsan los extremos fracturarios y ese acortamiento se expresa por una disminución de altura de la estiloide radial, que se pone a nivel de la estiloide cubital, eso le llama el signo de Lauger. Esto se expresa clínicamente en una protrusión de la cabeza del cúbito en la muñeca. Estos pacientes son ancianos, los requerimientos de fuerza y del movimiento de la muñeca son menores, por lo tanto, esta deformidad en algunos casos y esta incapacidad funcional puede ser tolerable. También hay una fractura de Coles invertida, la fractura en Smith, la fractura de Smith, que es fractura en vientre de tenedor. También a este nivel tenemos fracturas marginales como la de Barton, que prácticamente todo el carpo se va con este fragmento volar, como en este caso. Las lesiones de la muñeca pueden comprometer o no la apófisis estiloide del cúbito. Cuando lo hacen, se supone que hay un compromiso del fibrocartílago triangular, donde la estabilidad de la muñeca queda muy afectada. ¿Qué tratamiento? Bueno, la radiografía, el par radiográfico frente y perfil siempre se hace evidente esta lesión. Tenemos que hacer la reducción, para ello tenemos que hacer una anestesia. Esa anestesia puede ser local cuando la lesión es aguda, es decir, está dentro de las 24 horas, con 5 centímetros de lidocaína al 1%. Colocamos esa aguja en el foco de fractura, aspiramos el contenido, lo volvemos a inyectar. Eso se denomina la técnica de barbotage. 3-4 veces es suficiente para que esto quede anestesiado. Se tiene que traccionar la muñeca en el eje del radio, es decir, a través del pulgar. Se hace una flexión dorsal y una desviación cubital y en esa posición se hace el yeso. ¿Qué complicaciones podemos tener? Un nuevo desplazamiento cuando es inestable esta lesión. No tenemos que controlar la reducción a los 10 días, se saca una radiografía por encima del yeso. El yeso que hacemos es un yeso antebraquiopalmar. Podemos tener un síndrome del túnel carpiano porque a ese nivel se compromete el nervio mediano por los fragmentos desplazados. La ruptura del tendón extensor del pulgar, si bien no es muy frecuente, pero se la puede ver. Paciente con un cuadro característico muy ansioso, con algún problema de distonía neurovegetativa, tiene la mano sudorosa, lívida, hay osteoporosis localizada.
y eso se debe a una estimulación exagerada del síndrome del sistema nervioso autónomo. Esta atrofia de SUDE muchas veces cede espontáneamente y hay que tratarlo al paciente no solamente desde el punto de vista local de su lesión, sino también desde el punto de vista sistémico. Lesiones de la mano. Entramos a hablar de la fractura de escafoide. Este hueso tiene pobre reputación debido a que está completamente cubierto de cartílago, no tiene periósteo, donde iniciaría el proceso de consolidación, a lo que se le suma una pobre irrigación, escasa área de contacto y es sometido a grandes fuerzas de cizallamiento a este nivel debido a que a esa zona se transmiten todas las fuerzas de la mano que van a impactar sobre el radio. Por eso también tiene una tendencia a una consolidación defectuosa o a desarrollar pseudoartrosis. El mecanismo de lesión es fractura caída con el talón de la mano, con la palma extendida, y acá nos está mostrando también el serio problema que tiene su irrigación. Por eso tenemos que ver que hay complicaciones. La fractura del cuerpo generalmente no tiene complicaciones. ¿Por qué? Porque la irrigación viene de distal a proximal. Es decir, se supone que a este nivel tenemos buena irrigación. Respecto a la fractura, cuando se localiza en el cuello, hay un riesgo de pseudoartrosis, o en el polo proximal, que está más lejos ya, el riesgo es de una necrosis aséptica. En este caso vemos una fractura de escafoide en el tercio medio. Esta es la representación radiográfica en el perfil y la osteosíntesis. Acá vemos esta fractura que ha hecho una necrosis del polo proximal y es así como la vemos en la resonancia. Este es un tratamiento de una fractura de escafoide por medio de una osteosíntesis y la fractura ha consolidado. En este caso tenemos que hablar de la fractura del semilunar. En el perfil lo vemos claro, el hueso que es como que ha sido expulsado cuando se aprieta, como cuando se aprieta entre los dedos una semilla de una fruta. Y acá vemos esta imagen característica, pero en el frente vemos que está alterada la alineación y que hay un espacio que falta. También hay un espacio que está aumentado entre la primera fila del carpo, pero lo patognomónico es esta imagen. Clínicamente, el paciente nos relata que tiene parestesia en la mano y esa parestesia, que son dolores intensos, a veces se corresponden con el nervio mediano que queda comprimido a ese nivel. Otras fracturas que son del pulgar, tenemos dos, la fractura de Bennett y de Rolando. En la fractura de Bennett hay una luxación y queda un pequeño fragmento unido al resto del carpo. Esta fractura se reduce fácilmente, lo que pasa es que es difícil de contener. En cambio, la fractura de Rolando ya es localizada un poco en la metáfisis de la falange. Es una fractura de Bennett donde se hizo una osteodesis para mantener este fragmento alineado. En cambio acá tenemos una fractura de Rolando muy característica. Fractura de la cabeza del quinto metacarpiano, fractura de Haas, es un mal boxeador. Esta fractura se debe cuando uno golpea con el puño, ya sea a otra persona o contra la pared, como dicen habitualmente. A este nivel, este metacarpiano es el más móvil, el más débil, por eso es que es muy frecuente que se lesione. Acá hay una inclinación hacia volar de la cabeza metacarpiana y necesita ser reducida presionando desde abajo con la palma de la mano, desde la palma de la mano con la falange proximal flexionada para empujar hacia el dorso esta falange. Las lesiones tendinosas, siempre tenemos que tener en cuenta que existen dos tendones flexores en los dedos. El tendón superficial es el tendón perforado, como ven hasta acá, y el tendón profundo es el perforante. Esta es una lesión de los dedos y estas son las poleas donde transcurren estos tendones.
En este caso vemos que las lesiones de esta polea, esto se tiene que conservar, que respetar, no se pueden hacer suturas tendinosas a este nivel debido al riesgo que la sutura se trabe en esta polea. En todo caso se hace transferencia tendinosa o injertos tendinosos. Para saber que el tendón está lesionado, vemos que el flexor profundo flexiona la falange distal, en cambio el superficial flexiona todo el dedo, por lo tanto tenemos que bloquear la interfalángica proximal para evaluar la integridad del tendón flexor profundo. Tenemos también luxaciones en los dedos, a veces son fáciles de reducir, pero muchas veces la reducción es quirúrgica debido a que se interponen los tendones flexores en el lugar de la luxación. Un dato aparte, hablamos de la tenosinovitis estenosante de Kerbein. Generalmente es una vaina que cubre el separador largo y el extensor corto de los dedos cerca de la estiloide radial. Esa vaina, por algunas razones, se hipertrofia, se inflama y produce dolor. Eso se puede deber a un movimiento repetitivo de la articulación radiocubital o realizando una pinza en forma repetitiva entre el pulgar y los más dedos. La maniobra de Filkestein es la que nos permite hacer el diagnóstico y consiste en desviar hacia cubital la muñeca y vamos a ver que a ese nivel se desarrolla un dolor intenso. El tratamiento muchas veces puede ser con fisioterapia, a veces con infiltraciones, pero si eso no anda bien, lo ideal es liberar esa aponeurosis. Acá tenemos en este caso un Malefinger, que es una lesión del aparato extensor a nivel de la interfalángica distal del dedo. Eso se debe a un golpe con la punta de los dedos, por ejemplo, los basquetbolistas cuando la pelota la reciben mal. También es necesario pedir una radiografía debido a que en algunos casos puede haber una avulsión de la falange distal. Esta es una deformidad de Malefinger y esta es una inmovilización. La inmovilización se hace con hiperextensión de la interfalángica distal e hiperflexión de la interfalángica proximal. Es decir, se lo inmoviliza en una deformidad que vamos a ver luego, una deformidad en Boutonniere. Esta es la deformidad de Boutonniere. Hay una hiperextensión, como habíamos dicho, de la interfalángica distal y flexión de la proximal. Esto se debe a que las bandeletas se rompen, las bandeletas que unen el aparato extensor y este mismo se va hacia volar. Quiere decir que cuando se va a flexionar el dedo se produce una hiperflexión y no se puede flexionar a este nivel. Es como que atravesara el ojal de un botón de la camisa, por eso se llama Boutonniere. Es inverso al Malefinger, como habíamos dicho, en una primera etapa esto se puede hacer inmovilizando al dedo en Malefinger. También esta deformidad en Boutonniere no solamente es traumática, sino también es por procesos degenerativos, especialmente en enfermedades que afectan el colágeno, como es el caso de la artritis reumatoidea. Es una ferulita también que se pone para estabilizar la articulación. Las fracturas de la falange, en este caso son espiroides, pueden ser tratadas como este caso, con una osteosíntesis con un tornillo, pero cuando comprometen las articulaciones, el cuadro es más complejo. Lesiones de la muñeca en los niños también, habíamos dicho, se dan en tallo verde. Acá vemos una fractura en tallo verde que ya está en una etapa de remodelación, de formación del callo. Esto a medida que vaya creciendo el hueso a través de este núcleo de osificación, el proceso va a ir quedando hacia mitad de la diáfisis, se va a ir remodelando. Acá es una osteodesis que se ha hecho con esta fractura, son muy frecuentes las fracturas de muñeca en los niños. Acá se está evitando precisamente afectar el núcleo de osificación. Esta es una fractura que ya está formando el callo y esta es la deformidad que queda.
En este caso hablamos de una lesión a nivel de epífisis lisis de la falange proximal, es una lesión en grado 2 de Salter-Hardy. Este detalle tiene mucho que ver cuando en los chicos compromete la placa fisaria, debido a que, en este caso de los dedos, pero también puede ser en la muñeca, es impredecible el crecimiento que puede tener después ese hueso, es decir, si esto afectó estas células germinales, va a crecer el hueso en forma asimétrica. Por lo tanto, es importante informarles a los padres sobre esta eventualidad. Esta es la clasificación de Salter y Hardy para las fracturas fisarias. El grado 1 hay un desplazamiento nada más. El grado 2, como habíamos visto recién, hay una fractura metafisaria. El grado 3 es epifisaria y el grado 4 es metafisaria y epifisaria y el grado 5 es cuando quedan comprimidos ambos extremos a nivel del disco de osificación. Bueno, eso es todo.